Existen una gran cantidad de exoplanetas. Por el momento, el ser humano tan solo conoce una pequeña parte de ellos. Algunos son realmente increíbles. Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de los 10 planetas más extremos. Kepler-37b, el exoplaneta de menor tamaño descubierto hasta la fecha. Tan solo tiene un diámetro de 3.865 kilómetros. Podemos observar que Kepler-37b es un poco más grande que nuestra Luna y tiene un tamaño menor que Mercurio, el planeta más pequeño de todo nuestro sistema solar. Kepler-37b es un exoplaneta formado principalmente por roca y está situado en la constelación Lira, a unos 215 millones de años luz de nuestro planeta. Su descubrimiento fue en el año 2013, gracias al telescopio espacial Kepler. Su observación fue muy compleja. Debido a su pequeño tamaño, su luz solo podía ser detectada en menos del 0,5% de las estrellas observadas. Dennis-P, el exoplaneta de mayor tamaño. Este gigante gaseoso está situado en la constelación de la Vela, a 67,7 millones de años luz. Es casi 30 veces más grande que Júpiter, el planeta más grande de todo nuestro sistema solar, lo que lo sitúa como el planeta más masivo registrado en el archivo de la NASA. Dennis-P es tan enorme que en el año 2013 pudo ser visto desde el planeta Tierra, en concreto desde el Observatorio de la Silla, situado en Chile. Keil-9b, el planeta más cálido conocido hasta el momento, alcanza la increíble temperatura de 4.300 grados. Esa temperatura tan extrema es casi 10 veces más alta que la temperatura de Venus, el planeta con la mayor temperatura de todo nuestro sistema solar. Esta temperatura es debido a la cercanía de su estrella, Keil-9, la cual alcanza más de 10.000 grados, duplicando la temperatura de nuestro Sol. Keil-9b está demasiado cerca de su estrella. Es posible que dentro de unos 200 millones de años el planeta sea absorbido por ella, provocando su desintegración total. Ogle 2005, el exoplaneta con la temperatura más baja que conocemos hasta el momento. Es tan frío que en su superficie se congela el amoníaco, el metano y el nitrógeno. Este exoplaneta, principalmente rocoso, se encuentra a una distancia de 380 millones de años luz y es unas 5 veces más grande que el planeta Tierra. Debido a la lejanía de su estrella y por ser esta una enana roja, la temperatura de su superficie registra unos increíbles menos 223 grados, una temperatura de tan solo 50 grados sobre el cero absoluto. SR-B 1620-26b, también conocido como Matusalén, es el planeta más viejo conocido. Tiene nada más y nada menos que una antigüedad de 12.700 millones de años. El universo tiene unos 13.800 millones de años, así que Matusalén es tan solo 1.000 millones de años más antiguo. Es tan viejo que sus dos estrellas anfitrionas han quemado todo su combustible. La estrella con el mayor tamaño ha estallado como una supernova, y la estrella con menos masa se ha convertido en una enana blanca, siendo la única estrella que todavía orbita a Matusalén. K2-33b, situado a 427 años luz de la Tierra, es el exoplaneta más joven identificado hasta el momento. Este exoplaneta recién nacido solo tiene una antigüedad de entre 5 y 10 millones de años. Es uno de los pocos exoplanetas descubiertos en el inicio de su vida.
El anterior récord lo tenía un exoplaneta con 100 millones de años. Para hacerse una idea de lo joven que es K2-33b, nuestro planeta tiene una edad de unos 4.500 millones de años. Al cabo de los años, K2-33b irá adquiriendo más masa y acabará siendo parecido a Júpiter, un planeta gaseoso de gran tamaño. 3-2b, el exoplaneta más oscuro, el que tiene menos luz de todo el universo conocido. Se encuentra a unos 750 años luz en la constelación de Draco. Tiene un color tan negro y es tan oscuro que es menos reflectante que el carbón o la pintura negra, pues tiene un albedo muy bajo, tan solo entre el 1% y el 2%. Es un gigante de gas con una composición global similar a Júpiter. Curiosamente, 3-2b se encuentra muy cerca de su estrella, por lo tanto, absorbe y refleja prácticamente toda la luz que recibe. HD 189733b, un exoplaneta en el que los vientos azotan a más de 8.000 km por hora. El planeta está cubierto por nubes de granos de silicato y sodio, lo que provoca un curioso fenómeno, la lluvia de cristales. Para hacernos una idea de la brutalidad del viento en este exoplaneta, el reciente huracán Irma, que desoló gran parte de la zona del Caribe, solo alcanzó una velocidad de 300 km por hora. Este gigante gaseoso es el primer exoplaneta confirmado con dióxido de carbono en su atmósfera. También es el primero en el que se sabe cómo se vería una puesta de sol en la superficie. HD 106906b, el exoplaneta más solitario, puede ser encontrado en la constelación de Crux, a una distancia de aproximadamente 97.000 millones de kilómetros, o unas 650 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Literalmente no tiene nada cerca a millones de kilómetros de distancia, ni planetas, ni estrellas, ni satélites naturales, absolutamente nada. Está ubicado a unos 300 años luz de la Tierra, es cerca de 11 veces más grande que Júpiter, y está tan lejos de su estrella que necesita recibir más materia prima para completar su formación. Cancrie, el exoplaneta más valioso, está formado en su mayoría por grafito, carbono y silicatos. La tercera parte de su masa total es de diamante puro. Su valor estimado sería de unos 384 billones de veces el PIB de la Tierra. Si el ser humano excavara tan solo el 0,18% del planeta, podría pagar la deuda externa de todos los países del mundo. En el pasado lejano, 55 Cancrie fue en algún momento una estrella binaria, pero su compañera comenzó poco a poco a alimentarse de ella, dejando tan solo el núcleo de diamante. En el futuro encontraremos más exoplanetas, quizás más extremos, quizás con vida o quizás habitables, a partir de los cuales el ser humano comenzará a colonizar el universo. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete, dale a like y comenta. Muchas gracias y hasta la próxima.